Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo se trata de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Debe distinguirse de la discriminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento. Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios. La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de sus fronteras. Esta discriminación puede ser por razones de religión, como la existente entre protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos, por otras de raza, como la política de apartheid se practicó en Sudáfrica entre 1948 y 1992, o por razones de sexo, como ocurre en muchos países donde las mujeres tienen derechos muy limitados, o la discriminación a homosexuales. La legislación de cada país debería ser el medio para combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente esas leyes las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias. Por lo general, se ha observado que la discriminación aumenta de forma considerable en periodos de recesión económica, en donde la población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos étnicos o religiosos, considerados como presuntos causantes de esta situación. Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación han sido casi inexistentes hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. Uno de los objetivos de este documento era fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, contiene una amplia afirmación de los derechos humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente, la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre los Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del negocio y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran mayoría de los países, entre los que se encontraban Estados Unidos, aunque en febrero de 1986 el Senado de este país respaldó la condena de la Organización de las Naciones Unidas sobre el genocidio. El principal obstáculo a la protección internacional de los derechos humanos es el hecho de que la mayoría de los países no aceptan la intervención de sus asuntos internos y no reconocen la discriminación de sus ciudadanos. Como habíamos mencionado anteriormente, ellos alegan que todo en sus ciudades, en su sociedad está bien. En cierta medida de dificultad ha podido ser solventada por organizaciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones independientes como Amnistía Internacional trabajan por la protección de los derechos humanos y contra la discriminación en todo el mundo. Algunas leyes contra la discriminación que fueron puestas por el presidente Vicente Fox Quesada decretan el artículo 1 de esas leyes. Las disposiciones de esta ley son del orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que ejerzan fuerza contra cualquier persona, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Igual estas leyes no las abarcamos todas porque son muy extensas, pero existen muchas leyes que nos indican que la discriminación no debe ser ejercida, sin embargo, nunca son cumplidas. Entre la discriminación, los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que las ubican en un escalón más arriba que ciertos grupos. De esa altura pueden juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen a las esencias de estos. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada, mayormente en el caso de la homosexualidad.
no los respetan como deben de ser, no respetan a la persona que son, sino agreden a las personas de acuerdo a las preferencias sexuales que tienen. Este, Nos hacemos una pregunta que es, ¿quiénes son los afectados? Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las denominadas minorías. Esas minorías son pequeños grupos dentro de una sociedad. Hay veces que esos grupos no son pequeños, pero aún así son rechazados. Hay muchos ámbitos donde las personas pueden ser rechazadas. También aquellos que optan discriminar encuentran muchas razones para hacerlo. Para exponerlo de la manera más clara, les mostramos la siguiente división. La discriminación social son las personas discapacitadas, son unas de las más afectadas en nuestro país. Para ellos es difícil conseguir trabajo, obtener una óptima asistencia médica para su problema, lograr conseguir instituciones educativas acorde a sus necesidades y recursos. Discriminación laboral. En la actualidad, la crisis económica que genera índices de desocupados produce inestabilidad en el plano laboral. Es por esto que existe la discriminación hacia el trabajo. Discriminación sexual. Entre hombres y mujeres ha existido una puja, o sea, problemas desde que el mundo es mundo hasta nuestra época. Siguen haciéndose diferencias entre los géneros en cuestiones de ideología y de trabajos. La discriminación racial que se enfoca en las razas y colores de piel. Discriminación religiosa por la religión que las personas ejercen. La discriminación ideológica, al igual que la religiosa, este rechazo es causado por la incomprensión hacia los ideales de otras personas. La raza humana puede ser comparada con una paleta de colores, todos diferentes, cada uno con una cualidad especial, algo que nos hace diferentes, algún que otro parecido, pero al final distintos. Ninguno igual, pero todos con la misma categoría. Somos colores en esta comparación. Los hombres y las mujeres somos iguales a los colores, todos distintos, pero todos al fin y al cabo humanos. Existen millones de opiniones, tanto como habitantes que hay en la Tierra. Una manera de no discriminar es escuchar y tratar de entender los pensamientos de nuestros semejantes. Escuchar y respetar son las claves para no rechazar. Debemos aprender a respetar los diferentes puntos de opinión. Eh, Actualmente se dice que algunas personas alegan mucho respetar a los demás, sin embargo solo son de dientes para afuera porque dicen que los respetan, sin embargo tienen en la cabeza millones de ideas en contra de algunas ideas que otros ejercen. En cuanto a la discriminación, existe u- o se practica lo que es el bullying, que igual tiene mucho que ver con la discriminación, porque la mayoría de los afectados, de los discriminados, sufren el bullying. El bullying es, es una intimidación, es un acto de conducta agresiva. Esta se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra persona. Puede ser de manera física o mental. El acoso se caracteriza en un individuo por comportarse de una determinada manera en la que se desea ganar poder sobre otra persona. La palabra bullying describe en sí un modo de trato entre personas. Su significado fundamental es acosar, molestar o hostigar a una persona. Es un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por parte de otros que se comportan con él cruelmente. Las características del bullying. El bullying puede tener como actores tanto a individuos como a grupos. Se caracteriza por un proceder sistemático y estratégico. Suele extenderse por un periodo más o menos prolongado. El bullying es un proceso de represión de problemas. Sus víctimas se sienten en desventaja y se consideran las culpables de la situación. Existen tipos de bullying. El primero es el físico, que es empujones, patadas, agresiones con objetos. Se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. Otro tipo es el verbal, que son los insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos. Es el más habitual. El psicológico mina la autoestima del individuo y fomenta su sensación de temor. Y el social, que pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. El bullying se compone por el agresor, la víctima y el que observa. Se desarrolla más que nada en escuelas y también en las calles por eh, el que las personas no respeten la diversidad de géneros, la diversidad de gustos, la diversidad de razas. Nosotros como jóvenes